Vamos a comenzar nuestra lectura del día de hoy con el Adikanda, o primera parte del Sri Chaitanya Bhagavat, de Srila Vrindavan Thakur, con el comentario de su Divina Gracia, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Vale, nos habíamos quedado aquí en el verso 18 del primer capítulo. Tanhara Charitra Jeva Jhane Sune Gaya Sri Krishna Chaitanya Tande Paramasahaya. Sri Krishna Chaitanya queda muy satisfecho con alguien quien se dedique a cantar o a escuchar las características del Señor Nityananda. Comentario. Las glorias de aquellos quienes cantan o escuchan las cualidades de Sankarsana, es decir, Sri Nityananda Ram, se encuentran mencionadas en el Srimad Bhagavatam como sigue. Si las personas quienes son muy serias en conseguir la liberación de la vida material escuchan las glorias de Sri Anantadeva de la boca de un maestro espiritual en la sucesión discipular, y si ellos también siempre se dedican a meditar en Sankarsana, el Señor habrá de entrar en el rincón más profundo de sus corazones. A continuación vencerá toda la más sucia contaminación de los de los modos materiales de la naturaleza que se encuentra allí, y hará pedazos el fuerte nudo que se encuentra dentro del corazón, ¿no? Que es el que ata a la jiva con el mundo material, el cual ha sido fuertemente atado desde tiempo inmemorial por medio del deseo que uno tiene de dominar a la naturaleza material a través de los actos fruitivos, le hace karma, ¿no? Narada Muni, quien es el hijo del señor Brahma, siempre glorifica a Sri Anantadeva en la asamblea de su padre. Allí, él canta versos bienaventurados de su propia composición, estando acompañado por un instrumento suyo de cuerda, conocido como tumburú. El Srimad Bhagavatam también debe ser visto quinto canto, capítulo 25, verso 11. En otra parte del Srimad Bhagavatam, Chitraketu Maharaj le ora al señor Sankarsana como sigue: oh tú inconquistable Señor, aunque tú no puedes ser conquistado por nadie, tú ciertamente eres conquistado por los devotos, quienes tienen pleno control tanto de su mente como de sus sentidos. Ellos pueden mantenerte a ti bajo su control debido a que tú eres muy misericordioso, sin ninguna motivación hacia los devotos, quienes no tienen deseo de obtener ganancias materiales de ti. Ciertamente que tú te entregas a ellos, y debido a esto, tú también, ¿no? Como en correspondencia, tú también tienes pleno control sobre ellos. No, hay una correlación, pues. Mi Señor, no es imposible para alguien el inmediatamente liberarse de toda contaminación material al verte a ti. Para no hablar de verte directamente, meramente por tan solo escuchar el santo nombre de su Señoría, aunque sea tan solo una vez, incluso los más bajos entre la humanidad quedan libres de toda contaminación material. Bajo las circunstancias entonces, ¿quién no será libre de la contaminación material simplemente por verte? Hasta ahí el significado, ¿no? El señor Shiva y Parvati también quedarán complacidos con tal persona. Retrotraigámonos al verso anterior, porque todo va a ir ganado con los versos, ¿no? El señor Shiva y Parvati también quedarán complacidos con tal persona, con la que se dedica a hablar y a meditar en el señor Nityananda, ¿no? Y la diosa trascendental del conocimiento, Saraswati, se habrá de manifestar encima de su lengua por esta persona hablar de Nityananda. En el comentario Prabhupada nos dice: el señor Sankarsana se encuentra situado en el corazón del señor Shiva. Considerando al señor Sankarsana, su adorable señor, el señor Sankarsana se encuentra situado en el corazón del señor Shiva,
Por esto se entiende que él está constantemente meditando en el señor Sankarsana. Considerando entonces que el señor Sankarsana es su adorable señor, tanto Shiva como Parvati eternamente le adoran a él con oraciones. En este sentido, por favor, lean el Srimad Bhagavatam 5.17, versos 16 al 24. Por lo tanto, alguien quien escuche o cante las características del señor Nityananda, quien es así el Sankarsana original, estará complaciendo al señor Shiva y a Parvati, quienes habrán de aceptar a esa persona como un sirviente del adorable señor de ellos. Este señor Baladeva siempre incrementa de modo estable la felicidad del señor Krishna. Las palabras que han sido habladas en conexión con el servicio a Krishna hecho por entidades vivientes puras, quienes desean servir a Krishna bajo la guía de Sri Baladeva, estas palabras son llamadas Sudha Saraswati, ¿no? Palabras trascendentales. Entonces, las palabras que están desprovistas de una conexión con el servicio a Krishna y que son habladas por aquellos quienes desean satisfacer sus sentidos e ignorar así la guía de Baladeva, son llamadas Asati o Dusta Saraswati, o sea, una Saraswati material. Hasta ahí el comentario. Verso. Junto con Parvati y con otras innumerables sirvientas, el señor Shiva se ocupa en la adoración de Sri Sankarsana. En el comentario, Sri Sukadeva Goswami glorifica al señor Sankarsana ante Parikshit Maharaj en el Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 25, de la siguiente manera. El señor Anantashesha es la deidad predominante del modo material de la ignorancia, así como también del ego falso en todas las almas condicionadas. Cuando una entidad viviente condicionada piensa, yo soy el disfrutador de este mundo, y este mundo está diseñado para ser disfrutado por mí, esta concepción de vida le está siendo dictada a él, es por Sankarsana. Así pues, las almas condicionadas materialmente piensan acerca de sí mismas como que son el Supremo Señor. Vean también en este sentido el comentario de Srila Siddhara Swami llamado Bharata Dipika sobre este verso del Bhagavatam. En otra parte del Srimad Bhagavatam 10.2.13, el Supremo Señor le dice lo siguiente a Yogamaya, su energía espiritual, ¿no? Quien adopta un papel en el Vrindavan Lila. El hijo de Rohini también habrá de ser famoso con el nombre de Sankarsana, debido a que él fue trasladado del vientre de Devaki al de Rohini. También en otra parte del Srimad Bhagavatam 5.17.16 encontramos lo siguiente. En Ilabrita Varsa, el señor Shiva está circundado por 10 billones de sirvientas de la diosa Durga, quienes le sirven a él. La cuádruple expansión del Supremo Señor se encuentra compuesta por Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha y Sankarsana. Sankarsana, quien es la cuarta expansión, es ciertamente trascendental. Sin embargo, debido a que las actividades de destrucción que él lleva a cabo dentro de la modalidad de la ignorancia en el mundo material, él es conocido como Tamasi, es decir, la forma del Señor en la modalidad de la ignorancia. El señor Shiva sabe que Sankarsana es la causa original de su propia existencia, y así él siempre está meditando en él, en un trance, por cantar el siguiente mantra, ¿no? Y entonces dice, el mantra cantado por el señor Shiva en su meditación lo encontramos en el Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 17, y va del verso 17 al 24. Aquí Prabhupada no pone cuál es el verso, pero está en el Bhagavatam. Seguimos. Srila Madhvacharya escribe en su comentario del Srimad Bhagavatam lo siguiente. En Ilabrita Varsa,
el Señor es adorado por el señor Shiva, y el Señor se refiere al señor Sankarsana, ¿no? Quien es considerado con las jivas y quien depende de la superalma. Y por último dice, y depende de la superalma. En el Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami se afirma lo siguiente: el señor Shiva adora al más encantador, igualmente poderoso y opulento señor Sankarsana, quien es adorado con chamaras y sombrillas y se encuentra rodeado de asociados. ¿No es acaso maravilloso que incluso Shiva acepte a Sankarsana como su adorable señor? En Shivaloka, que es la morada del señor Shiva, Narada Muni pudo observar al muy opulento Shiva quedar absorto mientras cantaba y bailaba en el humor de un devoto, mientras adoraba a su señor Sankarsana. Aunque Shiva es el señor del universo material, se entiende, él acepta el humor de un sirviente y eternamente adora al señor Anantashesha, que posee miles de cabezas, con profundo amor. En su descripción de los Lila avataras hecha en el lago Bhagavatamrita, Srila Rupa Goswami nos dice lo siguiente: aquel quien es la segunda expansión dentro del Chaturvyuha en Goloka, él es conocido como Sankarsana, y él se funde o se une, ¿no?, con Anantashesha, quien es el soporte de todos los universos materiales, y luego él aparece como el señor Balarama, quien es un Lila Avatara. Anantashesha tiene así dos formas: una en la que él soporta a todos los universos, y otra en la que él sirve como la cama para todas las encarnaciones Vishnu. Todos ustedes han visto las representaciones del Vishnu, Narayana, ¿no?, descansando en una cama hecha de una serpiente. Esa serpiente es Anantashesha. Entonces, en la primera manifestación de Sesha es la encarnación empoderada de Sankarsana, y por lo tanto él también es conocido como Sankarsana. En la descripción de las formas Prabhava y Vaibhava del Señor, que se encuentra en este mismo libro del lago Bhagavatamrita de Rupa Goswami, se afirma lo siguiente: el señor Anantashesha, quien es una porción plenaria de Shivaladeva, quien se dedica a sostener a los universos encima de sus capuchas, reside en el Patala Loka. Este Sankarsana fue quien le recitó el Srimad Bhagavatam tanto a brahmanas como a sabios, los cuales estaban encabezados por los 4 Kumaras. Su cuello estaba embellecido con una guirnalda de flores del bosque, y sus capuchas estaban decoradas con joyas brillantemente refulgentes. Él iba vestido con atavíos azules y sostenía un arado, un mazo y un tridente en sus manos. De nuevo, en la descripción hecha de las expansiones Chaturvyuha del Señor en el lago Bhagavatamrita de Rupa Goswami, se afirma lo siguiente: como siendo la segunda expansión del Chaturvyuha, Sankarsana es el Vilasa Vigraha de Vasudeva, quien sucede ser la primera expansión del Chaturvyuha, puesto que él es el almacén de la totalidad de todas las entidades vivientes. Él también es conocido como Jiva, Sankarsana. O sea que a partir de Sankarsana es que todos nosotros las Jivas somos manifiestos. O sea, nada de lo que existe podría existir sin la voluntad de Sinidananda Sankarsana. Hasta ahí el comentario. Verso: los temas que se encuentran en el quinto canto del Srimad Bhagavatam, que refieren al señor Balarama, quien es el Sankarsana original, son glorificados por todos los Vaishnavas. En el comentario de Prabhupada Bhaktisiddhanta encontramos lo siguiente. Por favor, lean el Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 17, versos 16 al 24, en referencia a este punto. Aquellos quienes aceptan a Vishnu como el Supremo Señor, ellos son llamados Vaishnavas, o devotos de Vishnu. Y el Mula Sankarsana, Mula significa original, ¿no? El Sankarsana original,
es decir, Balarama, es la fuente de todos los demás Vishnu Tattvas. Por lo tanto, ha de ser el deber de todos los Vaishnavas el de glorificar al Mula Sankarsana, quien no es diferente del señor Balarama. Tal como Sukadeva Goswami le explicó a Parikshit Maharaj en el Srimad Bhagavatam, en el quinto canto, capítulo 25, lo siguiente: cuando los devotos inmaculados, así como los líderes entre las serpientes, le ofrecieron sus reverencias al señor Sankarsana con gran devoción, ellos a continuación se llenaron de dicha. Los semidioses, demonios, uragas, siddhas, gandharvas, vidyadharas y muchos otros elevados sabios constantemente le ofrecen oraciones al Señor. Él complace a sus asociados personales, quienes son los principales entre los semidioses, por las dulces vibraciones que emanan de su boca. Narada Muni, quien es el hijo del señor Brahma, siempre glorifica a Sri Anantadeva en la asamblea de su padre. Allí él canta versos bienaventurados de su propia composición, acompañado por su instrumento de cuerda. Hasta aquí el significado. Verso. La narrativa de los pasatiempos rasalila llevados a cabo por el señor Balarama con las gopis en Vrindavan son los más exaltados. Todos ustedes, ¿no?, han leído el libro de Krishna, ¿no?, el Krishna Book, y allí sabrán que el señor Balarama, cuando regresa a Vrindavan, luego, antes de la batalla de Kurukshetra, pero luego de una larguísima separación, él va allí con el deseo de tranquilizar a todos los devotos de Vrindavan. Y entre las actividades que lleva a cabo él, en esa ocasión, una de las actividades que lleva a cabo es un rasalila con las gopis. Ahora, todo este tema va a ser aclarado aquí, porque hay mucha gente que en el correr de la historia ha confundido pues este pasatiempo de rasalila del señor Balarama, como que las gopis con las cuales él lleva a cabo este pasatiempo son las mismas gopis con las que Krishna baila, y no es así. Entonces, comentario de Prabhupada Bhaktisiddhanta. La definición de la palabra o la expresión rasa krida ha sido dada por el comentarista original del Bhagavatam, Siddhara Swami, en su comentario como sigue: el rasa lila refiere a un tipo particular de baile, en el cual envuelve a muchas mujeres bailando. En su Brihad Vaishnava Toshani, Sanatana Goswami da las características de lo que es el baile rasa como sigue. O sea, da una definición pues, de lo que es danza rasa. Cuando muchas mujeres unen sus manos y forman un círculo y son abrazadas por el cuello por bailarines masculinos, a eso es a lo que se le conoce técnicamente como una danza rasa. En el libro llamado Sangita Sara se afirma lo siguiente: cuando un bailarín, ¿no?, estamos hablando un hombre, lleva a cabo una danza, estando él rodeado por un círculo de muchas mujeres bailando alrededor de él, a eso se le conoce como Halisaka. Cuando esta danza Halisaka es acompañado por diversas tonalidades y por diversos pasos de baile y por diversos gestos, entonces a esa danza Halisaka se le conoce, ¿no?, es como una derivación, como una danza rasa. Como este tipo de danza no existe ni siquiera en los cielos, ¿cuál es el punto de que ella pueda existir entonces en la tierra? En su comentario llamado Sarartha Darshini del Srimad Bhagavatam, Vishwanath Chakravarti Thakura ha afirmado lo siguiente: esta expresión rasakrida refiere al danza rasa, en el cual hay una mezcla de diversos ingredientes, tales como bailar, cantar, abrazarse y besarse. La palabra Uddara en ese verso
quiere decir algo muy grande o exaltado. Jiva Goswami describe el Rasa Krida de Balarama en su comentario Vaishnava Toshani del Srimad Bhagavatam como sigue. Si Baladeva, quien no es diferente de Sankarsana, le dio solaz a las damiselas de Vrindavan al cantar las glorias de los nombres de Krishna. En algunas ocasiones, si Baladeva atraía a Krishna desde Dwarka, llamándolo con su mente, y lo hacía manifestarse ante una gopi particular en un lugar solitario. Por lo tanto, él por esto es conocido como Sankarsana. Aquí Jiva Goswami también nos dice lo siguiente. De esta manera es muy razonable de decir de que Sri Baladeva ejecutó Rasa Lila con sus propias gopis, debido a que él es el Supremo Señor que todo lo sabe y está dotado con todas las potencias. Él conoce los sentimientos internos de sus amadas y eternas gopis. Si uno explica este verso de otra manera, uno estará disminuyendo el prestigio de Dwarka. Así que no hay necesidad de elaborar más sobre este punto. Él también explica otra cosa con respecto a esto. En este punto, ¿no?, del Rasa Krida, el humor de Balaram como hermano mayor no se manifestó de modo de proteger a las patéticas gopis. Él aquí, se refiere a Jiva Goswami, ¿no?, da una descripción en su comentario del Krama Sandarbha como sigue. El todo atractivo Baladeva, quien también es conocido con el nombre de Sankarsana, atrajo a Krishna llamándolo con su mente y manifestándolo. La palabra ta refiere a las amadas gopis de Krishna. También en su Brihat Krama Sandarbha, Jiva Goswami nos dice que la palabra ta refiere a las gopis de Krishna. Para una explicación de la expresión Gopi Sane Vihara, vean el significado del verso 25 que está más adelante. Entonces, sigue el comentario. Hay una diferencia entre el Rasa Krida de Krishna con sus gopis, con las gopis de Krishna, y el Rasa Krida de Balarama con las gopis de él, con las de Balarama, ¿no? Las arenas o los sitios, ¿no?, los lugares de baile de los dos Rasa Lilas están situados en diferentes lugares dentro de Vrindavan. Es decir, donde Krishna baila el Rasa Lila y donde lo baila Balarama son dos lugares completamente distintos. Tal actividad espiritualmente diversa es de dos tipos. Uno, Maryada, es decir, llena de respeto y reverencia, y la otra es Madhurya o dulce. Nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos de proteger nuestra visión acerca de la variedad espiritual de los ataques del monismo. Aunque el Swayan Rupa, que es Krishna, no la forma original de Dios, y su manifestación inmediata, que es Baladeva o Swayan Prakash, no sean diferentes, la distinción entre los pasatiempos que ellos llevan a cabo no puede ser negada. Incluso, aunque Sri Baladeva pertenece a la categoría de ser también el supremo refugio de todas las entidades vivientes, él es el ejemplo original entre aquellos quienes son subordinados del Señor. Es decir, ¿quién es el primer devoto de Krishna? Baladeva. Hasta aquí el significado. Verso. Los Puranas describen cómo el señor Balarama llevó a cabo su Rasa Lila durante 2 meses de primavera, ¿no? Los cuales los meses se llaman Madhava y Madhu. Entonces en los meses Madhava y Madhu, el señor Balarama ejecutó su Rasa Lila. Comentario. De acuerdo al comentario de Siddhara Swami, la palabra Madhu en este verso se refiere a Chaitra. Chaitra es marzo-abril. Y Madhava se refiere al mes siguiente, el de Vaishaka, que es abril-mayo. Halayudha
se refiere a Balarama, y Purane significa el Srimad Bhagavatam y también el Vishnu Purana. Hasta aquí el comentario. Verso. Ahora por favor, esto lo dice Vrindavan Thakur, ¿no? En los versos. Ahora por favor escuchen los siguientes versos, los cuales fueron dichos por Sukadeva Goswami a Parikshit Maharaj en el Srimad Bhagavatam. Lo que en el comentario de esto, Prabhupada nos dice: los siguientes 4 versos son del Srimad Bhagavatam y son del 10º canto, capítulo 65. Si Sukadeva Goswami le está narrando a Parikshit Maharaj la noche de luna llena del Rasalila de Balarama en compañía de sus amigas gopis, las de él, las de Balarama. Sukadeva previamente ya había descrito la llegada a Gokula de Balarama para recibir el afecto de sus menores, para encontrarse también con sus antiguos amigos de Braya y para darle solaz a aquellos quienes estaban muy afligidos sintiendo la separación de Krishna, tales como por ejemplo Nanda Maharaj y Yasoda, y los amigos de la misma edad de Krishna, y las gopis, quienes habían estado plenamente, habían dedicado todas sus vidas a Krishna, ¿no? O sea que él fue para hacer sus pasatiempos directos con sus gopis y con sus amigos, pero también había en común pues Nanda Maharaj y Yasoda y las gopis de Krishna, los amiguitos de Krishna. Hasta aquí el comentario. Seguimos. Estos versos. El señor Balarama, quien es la personalidad de Dios, vivió durante los 2 meses de Madhu y Madhava, y durante las noches de esos meses él le dio placer conyugal a sus amigas gopis. En el comentario, Prabhupada nos explica: el Rasalila del señor Balarama ha sido descrito por Srila Sanatana Goswami en el comentario Brihad Vaishnava Toshani, que es un comentario del Srimad Bhagavatam, de la siguiente manera. De esta forma, Sri Baladeva primero le dio solaz a aquellas gopis quienes estaban apegadas a Krishna, y así satisfizo el propósito principal de su visita. Entonces dice, sigue, ¿no?, el comentario. Él así exhibió su afecto por los residentes de Braya. Luego de esto, de darle solaz a las gopis y a Nanda Yasoda, a los amigos de Krishna, luego de esto, él disfrutó de pasatiempos en la primavera con otras gopis. A continuación, Sanatana Goswami dice, en referencia a las palabras Ratim Abham, Rati refiere a la velocidad original Adi Rasa, es decir, el amor conyugal. El prefijo a significa adecuadamente, y la palabra Bahan significa habiendo recibido. Debido a que él es Rama, él es experto en los asuntos conyugales. Rama significa que da placer, ¿no? Entonces, él también es el Supremo Señor. Así que él es muy experto en los diversos tipos de pasatiempos conyugales que se encuentran mencionados en los Kama Shastras. O también la palabra Ta puede referir a aquellas gopis quienes estaban muy afligidas, sintiendo separación por Krishna, y cuyo único deseo era el de poder ver a Krishna. Por lo tanto, Balarama vivió en Vrindavan durante 2 meses, de modo de complacer a las gopis de Braya con pasatiempos conyugales durante las noches. Por la utilización de la palabra cha, se debe entender que el señor Balarama permaneció en Vrindavan por más de 2 meses, debido a que las gopis estaban muy afligidas por sentimientos de separación, y debido a que el señor Baladeva es muy misericordioso y le da felicidad a todos. En su comentario Lagu Toshani del Bhagavatam, Jiva Goswami escribe lo siguiente: la palabra Gopinam en este verso refiere a otras gopis, ya que el uso de la palabra gopi no siempre refiere a las gopis de Krishna. Si uno dice que ambos sujetos son el mismo, es decir, Krishna disfrutó de pasatiempos en la noche con las gopis y Baladeva disfrutó de pasatiempos en la noche con las gopis, entonces por ello, ¿no?, entenderíamos que no hay diferencia entre las gopis de Krishna
y las de Balarama. En respuesta a esto, se podría decir de que uno no debería recrear tales dudas, debido a que las gopis descritas en el pasatiempo Rasalila previo son diferentes de estas otras gopis. Por lo tanto, uno debería entender que las gopis de Balarama son diferentes de las de Krishna. Así pues, si Baladeva expertamente pacificó a las amadas gopis de Krishna y luego se dirigió a aquellas gopis en cuya presencia él fue asusado por Krishna, quien le había dicho en aquella ocasión. O sea, Krishna de alguna manera bromeó, pues, ¿no? Con Balarama, que le dijo: mi querido hermano mayor, las gopis tienen deseo de tocar tu amplio pecho y de ser abrazadas por tus dos brazos. Estas palabras en son de chanza indicaban que aunque Balarama no tocó a aquellas gopis en ese momento, él sí habría de hacerlo en un futuro. No hay mención de que después de que Krishna matase a Sankachuda y ejecutase el pasatiempo Holi con sus amadas gopis, de que estas otras gopis, descritas como subordinadas a las amadas gopis de Krishna, pudieran recibir el contacto de Krishna. Así pues, debería entenderse de que Krishna instruyó a esas otras gopis a que cuidadosamente protegieran su castidad, o sea, que se cuidasen para el placer de Balarama. Hay toda una dinámica, pues, allí, entre las gopis, diferentes gopis, y Krishna y Balarama. Entonces, siguiendo esta línea, deberá entenderse de que Krishna tranquilizó a esas gopis, tal como se explicó antes. La palabra Sapasu significa muy confidencial, y la palabra Rama, en este verso, refiere a alguien que está calificado para disfrutar. En su libro Krama Sandarbha, Srila Jiva Goswami escribe lo siguiente: las gopis referidas en este verso como ser gopis de Balarama son aquellas quienes jugaron Holi en compañía de las gopis de Krishna después de que éste matase al demonio Sankachuda. Deberá entenderse en este punto que esas gopis permanecieron castas siguiendo las instrucciones que Krishna les dio allí. O sea, eso fue cuando Krishna bromeó con Balarama. No hay mención de que esas gopis recibiesen contacto de Baladeva en los pasatiempos previos de él en Braya. Solo hay alguna mención del fuerte apego que ellas sentían hacia Balarama. Por lo tanto, Krishna misericordiosamente les pidió a ellas que protegieran su castidad para el placer de Balarama. En su Brihat Krama Sandarbha, Jiva Goswami escribe lo siguiente: él complació a sus gopis, quiere decir que él complació a su propio grupo de gopis. En su comentario Sarartha Darshini, del Srimad Bhagavatam, Vishwanath Chakravarti Thakur ha citado a Sridhara Swami como sigue: los asuntos conyugales de las gopis mencionados en este verso tienen que ver con aquellas gopis quienes no habían tomado nacimiento cuando Krishna disfrutó de sus pasatiempos Rasalila, o quienes eran demasiado jóvenes para tomar parte de dicho pasatiempo. Esa es la comprensión estándar dada por los acharyas previos. Nuestro Prabhupada, dice aquí Srila Bhaktisiddhanta, nuestro Prabhupada, que es Srila Sanatana Goswami, ha afirmado que estas amadas gopis de Balarama eran aquellas quienes se unieron a las amadas gopis de Krishna en los pasatiempos Holi después de que Krishna matase al demonio Sankachuda. Hasta ahí el comentario. Seguimos, verso. En la compañía de numerosas gopis, el señor Balarama disfrutó en un jardín a las orillas del río Yamuna. Este jardín era bañado con los rayos de la luna llena
y acariciado por las brisas que soplaban llenas de fragancia de los lotos florecidos durante la noche. En el comentario, Prabhupada nos explica: el Rasalila del señor Balarama ha sido descrito por Sanatana Goswami en su comentario Brihad Vaishnava Toshani, su comentario del Bhagavatam, como sigue: de modo de complacer a Baladeva y de incrementar la belleza de Vrindavan, la luna llena eterna de la morada trascendental hizo su aparición. En este verso, la frase Sevite Striganay, en la compañía de numerosas mujeres, refiere a las gopis, que eran otras o que eran diferentes a las que ya habían disfrutado de pasatiempos con Krishna. En su comentario Sarartha Darshan en el Srimad Bhagavatam, Vishwanath Chakravarti Thakura dice: si Balarama disfrutó de sus pasatiempos Rasalila a la orilla del Yamuna, en un famoso lugar llamado Rama Gata, o el balneario de Rama. Este lugar está muy alejado del lugar donde Krishna llevó a cabo sus pasatiempos Rasalila. Hasta aquí el comentario. Verso: en la medida en que los Gandharvas cantaban sus glorias, el señor Balarama disfrutaba dentro del brillante círculo de jóvenes muchachas. Él se manifestó al igual que el elefante de Indra, el magnificente Airavata, disfrutando en la compañía de muchas elefantas. En aquel momento, tamborcillos resonaron en los cielos. Los Gandharvas dichosamente hicieron llover flores, y los grandes sabios alabaron los actos heroicos llevados a cabo por el señor Balarama. En el comentario Prabhupada nos dice: algunas ediciones del Srimad Bhagavatam tienen Utkayan en vez de Upagi Yamano, y tienen también Mahendro Varano Yata en vez de Mahendra Iva Varana. En cualquier caso, el significado es idéntico, puesto que estos dos versos del Srimad Bhagavatam no han sido comentados ni por Siddhara Swami, ni por Sanatana Goswami, ni por Jiva Goswami, ni tampoco por Vishwanath Chakravarti Thakura, todos ellos acharyas principalísimos en nuestra Sampradaya. Tal parece que estos versos no se encontraban en algunas ediciones del Srimad Bhagavatam. Las explicaciones de estos dos versos lo podemos encontrar en el Bhagavad Chandra Chandrika, que es un comentario de Viradagava Acharya, quien apareció en la Ramanuja Sampradaya, y en un comentario llamado Pada Ratnavali de Vijayadvaya Tirtha, quien apareció en la Madhva Sampradaya. O sea, en otra Sampradaya directamente nadie los comentó. Seguimos. Verso: los sabios condenan la asociación con las mujeres. Aún así, ellos glorificaron la asociación del señor Balarama con las gopis en aquel danza rasa. Comentario de Prabhupada. En el Srimad Bhagavatam 2.1.34, Srila Sukadeva Goswami condena la asociación con el sexo opuesto y aquellos quienes están apegados al mismo, con la siguiente afirmación hecha a Parikshit Maharaj: oh rey, el tiempo de vida de una persona casada envidiosa transcurre en las noches, bien sea durmiendo o indulgiendo haciendo sexo, y durante el día haciendo dinero o manteniendo a los miembros de su familia. Las personas desprovistas de Atma Tattva no inquieren acerca de cuáles son los problemas de la vida, ya que ellos están demasiado apegados a los soldados falibles, a saber, el cuerpo, los hijos y la pareja. Aunque suficientemente experimentados, ellos aún así no pueden ver su inevitable destrucción. También en el Srimad Bhagavatam 3.31, el señor Kapiladeva, en sus instrucciones a su madre Devahuti, dice: si, por lo tanto, la entidad viviente de nuevo se asocia con el sendero de lo que no es correcto, estando él influenciado por personas sensualmente orientadas y quienes están ocupadas tan solo
en la prosecución del disfrute sexual y de la gratificación de la lengua, él de nuevo se irá al infierno tal como lo hizo ya antes. Él así quedará desprovisto de veracidad, limpieza, misericordia, gravedad, inteligencia espiritual, timidez, austeridad, fama, capacidad de perdonar, de controlar la mente, los sentidos, de la fortuna y de todas las demás oportunidades. Uno no debería asociarse con un tonto como este, quien está desprovisto del conocimiento de lo que es la autorrealización y quien no es más que un perro bailarín en manos de su pareja. La infatuación y el cautiverio que dan lugar a una persona debido al apego hacia cualquier objeto no es tan completo como el que resulta del apego que siente un hombre por una mujer o de la compañía de personas quienes están apegados sexualmente. Al ver a su propia hija, el señor Brahma quedó confundido por su atractivo y sin ninguna vergüenza salió corriendo tras ella en la forma de un venado, cuando ella adoptó la forma de una venada para escaparse. Entre todos los tipos de entidades vivientes procreadas por el señor Brahma, por ejemplo, hombres, semidioses y animales, ninguno de ellos, sino únicamente el sabio Narayan, es inmune a la atracción de Maya en la forma de una mujer. Tan solo traten de entender la poderosa fuerza de mi Maya, que asume la forma de una mujer, quien por el mero movimiento de sus cejas puede mantener incluso al más grande de los conquistadores bajo su dominio. Alguien quien aspire a alcanzar la culminación del yoga y a realizar a su propio ser por rendir servicio ante mí, nunca deberá asociarse con una atractiva mujer, porque tal mujer ha sido declarada en la Escritura como ser la puerta que conduce al infierno para una persona que avanza en la vida espiritual. La mujer creada por el Señor es la representación de Maya, y alguien quien se asocia con tal Maya por aceptar servicios tiene que ciertamente saber que ese es el camino que conduce a la muerte. Al igual que una trampa que está cubierta con hierba. Una entidad viviente quien, como resultado de su apego al sexo en su vida previa, ha sido dotado con la forma de una mujer, tontamente mira a la forma de un hombre como Maya, siendo su esposo, o como aquel que le da riqueza, progenie, casa y otros bienes materiales. Por lo tanto, una mujer debe considerar a su esposo, a su casa y a sus hijos como ser un arreglo de la energía externa del Señor para conducirla a su muerte, al igual que lo es el dulce canto de un cazador que conduce a la muerte a un venado. O sea que es correlativo, ¿no? Los hombres con respecto a las mujeres y las mujeres con respecto a los hombres. Narada Muni le dice las siguientes palabras a Prachinavarji Maharaj en el Srimad Bhagavatam. Aquellos quienes están solamente interesados en una así llamada vida de belleza, y se debe entender por esto, permanecer ocupado en asuntos hogareños, en compañía de su pareja, hijos, buscando riquezas, piensan en realidad que tales cosas son la meta última de la vida. Tales personas simplemente se dedican a deambular en diferentes tipos de cuerpos por toda esta existencia material, sin nunca encontrar la verdadera meta última de la vida. Narada Muni describe la historia de Puranjana y Puranjani a Prachinavarji Maharaj en este cuarto canto del Srimad Bhagavatam. Aún así, él particularmente le apunta los malos efectos de la asociación
con el sexo opuesto, y los beneficios de dedicarse a complacer al señor Hari en el verso 28 del capítulo 28. También en el Srimad Bhagavatam, Narada Muni le explica aún otra cosa a Prachinavarji Maharaj. Mi querido rey, la mujer, quien es muy atractiva al comienzo, pero al final está muy disturbada, es exactamente como una flor, la cual es atractiva al comienzo y mustia al final. Con la mujer, la entidad viviente se ocupa en satisfacer deseos lujuriosos y él disfruta del sexo, tal como uno disfruta del aroma de una flor. Él así disfruta una vida de gratificación sensorial, utilizando su lengua y sus genitales. De esta forma, la entidad viviente se considera a sí misma muy feliz en esta vida familiar. Unido con su esposa, él siempre permanece absorto en tales pensamientos y él siente gran placer en escuchar las pláticas de su esposa con sus hijos, los cuales son como el dulce zumbar de abejorros que se dedican a recoger la miel de las flores. Él se olvida así que ante él se encuentra el tiempo, el factor tiempo, el cual le está quitando su tiempo de vida con cada paso del día y de la noche. Él así no puede darse cuenta de la gradual disminución de su tiempo de vida, ni tampoco él le importa, en ese momento, el superintendente de la muerte, Yamaraj, quien está tratando de matarlo por atrás. Tan solo traten de comprender todo esto. Todos ustedes se encuentran en una posición muy precaria y están siendo amenazados por todos lados. Mi querido rey, todo esto es Narada Muni, ¿no? Hablando con el rey. Tan solo trata de entender la posición alegórica del venado. Por favor, está completamente consciente acerca de ti mismo y abandona el placer de estar escuchando cómo tú serás promovido a planetas celestiales por llevar a cabo actividades fruitivas. Abandona tu vida hogareña, la cual está llena de sexo, así como también aquellas historias acerca de tales cosas, y tan solo toma refugio de la suprema personalidad de Dios a través de la misericordia de las almas liberadas. De esta forma, por favor, abandona tu atracción por la existencia material. Entonces, vamos a terminar nuestra lectura del día de hoy aquí. Y pues mañana, por la misericordia de Guru Maharaj y Prabhupada Bhaktisiddhanta, seguiremos con nuestra narrativa. No sin antes, por supuesto, ofreciendo nuestras completas y totales reverencias al sagrado polvo de los pies de quien es nuestro Redentor, Maestro Guía, nuestro Guru Maharaj, Srila Bhakti Raka Siddhardev Goswami Maharaj. Ofreciendo nuestras completas y totales reverencias también al sagrado polvo de los pies de nuestro Parama Gurudeva, su divina gracia, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Ofrecieron nuestras completas y totales reverencias al sagrado polvo de los pies de nuestro Parama Gurudev, Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakura y Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Ofrecieron nuestras completas reverencias a todo nuestro Guru Varga, nuestra línea de Gurus, a todos los Acharyas Vaishnavas, a todos los devotos de Sri Advaita Acharya, de Sri Nityananda Prabhu y de Sri Gauranga Mahaprabhu. Ofrecieron nuestras completas y totales reverencias al sagrado polvo de los pies de los supremamente compasivos hermanos Sri Nityananda Goswami y Sri Gauranga Dev, y ofreciendo nuestras completas y totales reverencias al sagrado polvo de los pies de la suprema y divina pareja Sri Radha Govinda, Jai Gaura Premanande, Hari Hari Bol, Jai Gurudev.